Muy buenas noches, amigos de esta misma semana. Una alegría reintegrarme a este programa después de mi licencia de maternidad. Hoy Uchilora está por los lados de Nueva York en una conferencia en la Universidad de Columbia y por eso no se encuentra con nosotros, pero ya el próximo sábado estará el team completo en este programa. En la noche de hoy vamos a hablar sobre varios temas que han sido noticia esta semana. Vamos a hablar sobre el transporte público y el precio de los combustibles. También vamos a hablar de la variación de medida de coerción en el caso de los Tres Brazos, sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y sobre la propuesta que ha despertado el avispero de lectura obligatoria de la Biblia en las escuelas y los colegios privados. Ya volvemos con ese contenido. Esta misma semana. Esta semana inició con expectativas de paros en el transporte público, tal y como había ocurrido la semana anterior, después de que Fenatrano hubiera anunciado manifestaciones para el miércoles frente a Industria y Comercio. Se esperaba que hubiera una paralización del transporte, cosa que no ocurrió, pero tuvimos una semana bastante caldeada por ese tema y el reclamo de la disminución del precio de los combustibles. Vamos a ver esa convocatoria que hizo la Federación Nacional del Transporte Fenatrano de Juan Uvieres de movilizaciones en contra de los precios de los combustibles. Nuestra lucha ha estado muy bien definida de ascender desde lo poquito a lo regular, a lo mucho. La única salida para modificar esta situación es el uso cívico de las calles. Esto despertó inmediatamente la reacción de las autoridades. El director de la policía, Ney Aldrin Bautista, advirtió que iba a garantizar el orden público. De hecho, ese miércoles amaneció militarizada la ciudad capital. Vamos a ver. Cuando el ciudadano exige su derecho en el marco como responsable de garantizar el libre tránsito, el ejercicio de los demás, las cosas funcionan. Nosotros vamos a instalar nuestros dispositivos que activamos junto con las Fuerzas Armadas ante eventos que ocurren. Y legisladores de diferentes partidos también se pronunciaron calificando de insensata esa concentración que estaba anunciada para mediados de semana. También la Marcha Verde se pronunció apoyando las protestas siempre y cuando fueran cívicas y pacíficas. Vamos a ver lo que dijeron los legisladores. No tiene fundamento, que no es digno, que no es noble, que políticamente es incorrecto y desde luego que es un elemento de alta perturbación a la paz pública y a la convivencia tranquila del pueblo dominicano. Creo que la violencia no es lo que se impone en el momento para hacer reclamos, las reivindicaciones en beneficio de los pobres de esta República Dominicana. Es una obligación del gobierno el garantizar el orden público en todas las circunstancias. Pero fue interesante lo que ocurrió con el Intran y la Oficina Metropolitana de Autobuses OMSA, porque la semana anterior, cuando se habían producido los paros, eso como que agarró al gobierno desprevenido, a pesar de que se había anunciado la noche anterior, y hubo un caos en el transporte en la ciudad de Santo Domingo. Cientos de pasajeros que quedaron varados, que no encontraron vehículos para llegar a sus trabajos y tuvieron que ausentarse o llegar bastante tarde a sus puestos de trabajo. En esta ocasión, entonces, tanto el Intran como la OMSA anunciaron
un plan de contingencia. Se captaron autobuses desde otras instituciones públicas y la ONSA puso en funcionamiento todas las unidades que tenía disponibles en los corredores, sobre todo de Fenatrano, que era la organización choferil en cuestión, que supuestamente iba a protestar, aunque al final no se dio, y anunció que iba a ofrecer el servicio gratuito. Vamos a ver ese plan de contingencia. La directora de la Intrant, Claudia Francesca de los Santos, y el director de la ONSA, Héctor Mujica, aseguraron estar preparados. Es extraño que bajo un proceso de diálogo como el que estamos, donde tenemos mesas de trabajo realizadas con el sector carga, con el transporte urbano, con el transporte interurbano, pues surjan estos llamados a paro. Lo único que te dice es que en lugar de ser acciones reivindicativas, realmente son acciones que lo que tienen es un matiz político. Damos todas las garantías de que en el día de mañana, pues lo que es nuestra responsabilidad y nuestro deber, garantizar la movilidad de los ciudadanos, será de una manera segura y eficiente. Francesca además señaló algunas de las estrategias que piensa seguir para mantener el orden en las calles del país y asegurarle a los usuarios del transporte público que puedan llegar a sus destinos. Todos los organismos responsables de que los ciudadanos se muevan de una manera libre, segura y tranquila en las vías, lo están garantizando todos estos días. Ustedes han podido ver que OMSA ha incrementado sus unidades en los diferentes corredores, pero también ustedes han visto otros autobuses que hemos ingresado que están dando el servicio de manera gratuita a la ciudadanía. Mientras, el director de la Oficina Metropolitana de Transporte OMSA, Héctor Mujica, aseguró la tarde de este martes que todas las unidades de esa institución operarán de manera gratuita para los usuarios que estarán usando sus servicios el día de mañana. Para el día de mañana, como esperamos que sea un día un poco complicado en cuanto a la entrada, a la salida de las unidades de todos los corredores, nosotros estamos anunciando que el transporte por el día de mañana será completamente gratis en todas las unidades de la ONSA y en todas las unidades de los ministerios que nos los han suplido para nosotros prestar ese servicio. A todo esto, el presidente de la Federación Nacional de Transporte Nueva Opción, Juan Uvieres, aseguró que no tiene previsto realizar ninguna paralización para el día de mañana. Aún así, la incertidumbre de parte de los usuarios y de las instituciones públicas vinculadas al transporte son palpables. Y efectivamente, ese miércoles el tránsito fluyó de manera fabulosa, el transporte también funcionó de una manera excepcional. Los pasajeros encontraron los autobuses a tiempo para llegar a sus trabajos, las ONSAs gratuitas, y eso hace que uno se pregunte por qué entonces, si el gobierno demostró que es capaz de suplir esa necesidad, no lo hace todos los días. ¿Por qué no se integran todas esas unidades de la ONSA todos los días a dar servicio? Y de esa manera además le quitan poder a las organizaciones choferiles. También el ministro de Defensa dijo que el patrullaje militar iba a ser continuo durante el tiempo que fuera necesario para prevenir posibles manifestaciones violentas por parte de los grupos choferiles. Vamos a ver lo que dijo. Vamos a reforzar lo que es el corredor de la 27, la Kennedy, la Máximo Gómez y la zona oriental por igual. Sobre todo lo que queremos es que respeten los derechos humanos, la dignidad de la persona y el libre tránsito. Cada quien tiene derecho a la protesta, pero respetando a los demás. Bueno, aquí todos sabemos que esos patrullajes mixtos no se pueden sostener en el tiempo, aunque el ministro de Defensa diga que se van a mantener, que van a estar a la expectativa. Eso va a durar unos cuantos días, igual que como duran unos cuantos días cuando son por olas de delincuencia o de violencia. Por su parte, Uvieres, el presidente de la Federación Nacional de Transporte, la Nueva Opción, aclaró que la actividad convocada para el miércoles no había sido un paro, sino una movilización frente al Ministerio de Industria y Comercio a las 9 de la mañana, que está en la Churchill con 27 de febrero. Bueno,
Eso complica bastante el tránsito, una manifestación en ese lugar, pero dijo que ellos nunca llamaron a un paro del transporte y cuestionaron quiénes podrían estar detrás de esa convocatoria. Vamos a ver lo que dijo Uvieres. Vamos al Palacio, creo que el 28 me parece que es, y hay un paro regional en el Cibao, que nosotros no lo estamos organizando, pero lo apoyamos. Asimismo, reaccionó a la medida de la ONSA de disponer de autobuses gratuitos para los pasajeros ante los rumores de paros. Puede dar servicio gratis porque a la ONSA le dan 2.000 millones de pesos de subsidio mensual, anual, 93 pesos por pasajero, los monte o no los monte. O sea, la ONSA es una empresa que forma parte del integrado de la corrupción y del sicariato. Bueno, si no fue Fenatrano que lo convocó, no sabemos quién, pero ciertamente no hubo por lo menos una posición oficial que se fijara a través de un comunicado, de una rueda de prensa o de las redes sociales de Fenatrano como organización choferil convocando a un paro. Sí a la manifestación que finalmente fue pospuesta o suspendida porque, según Juan Uvieres, de esa manera evitaban cualquier incidente porque al estar militarizada toda la zona decía que ahí podía pasar cualquier cosa y no quería que se le pegara a los choferes. Por su lado, el Partido Revolucionario Moderno también se pronunció y dijo como que era un exceso la actitud de las autoridades de militarizar toda la zona y todo ese despliegue de seguridad ante un llamado a paro convocado por los choferes. Vamos a ver. El PRM entiende oportuno llamar la atención de las autoridades sobre la excesiva militarización de las calles y la expresión de macana que usó el director de la Policía Nacional, sugiriendo una actitud represiva contra el ejercicio de los derechos democráticos. El gobierno del presidente Danilo Medina Sánchez debe eliminar el caos en el sector de los combustibles, manejándolo con absoluta legalidad. Bueno, tienes razón Alburquerque al decir que los ciudadanos tienen derecho a la protesta. Es así, todos los ciudadanos, todos los gremios tienen derecho a la protesta siempre y cuando se hagan de una manera cívica y pacífica. Y lo que le da mucha aprensión al pueblo es que las manifestaciones que generalmente organizan los grupos choferiles suelen salirse de control, pero siempre y cuando se hagan dentro del marco del civismo y sean de manera pacífica, las manifestaciones no pueden ser coartadas ni impedidas. Juan Uvieres también explicó que la suspensión de la concentración fue para evitar infiltrados, lo que les decía hace un momentito, y dijo también que para los próximos días se anunciarán nuevas actividades, que habrá un paro regional y también una manifestación hacia el Palacio Nacional, aunque no especificó qué día. Todo esto ha estado motivado por el tema del precio de los combustibles, la exigencia de que se disminuyan los precios de los combustibles que han ido en aumento paulatino durante todo el año. Las organizaciones choferiles le reclaman al Intrant que eleve el precio de los pasajes. La ley solo le otorga la potestad al Intran para hacerlo, los choferes no pueden hacerlo de manera unilateral, pero lo que ha sucedido en la mayor parte de las rutas es que los choferes han aumentado el pasaje. El Intran ha amenazado con retirarle los permisos de explotación de esas rutas si no revierten esos aumentos. Algunas rutas han revertido el aumento que en principio aplicaron, otras no. Pero se espera la posición entonces del gobierno con respecto al tema de los combustibles, porque la propuesta que se ha hecho desde legisladores hasta organizaciones de la sociedad civil es una revisión, modificación de la ley de hidrocarburos para que se transparente la manera en que se fijan los precios de los combustibles y que se modifique la alta carga impositiva que tienen los combustibles. Para que ustedes se hagan una idea, en cada galón de gasolina que echamos, estamos pagando 81 pesos de impuestos, de gasolina regular, porque en la premium son casi 90. Entonces, vamos a ver cuál fue la posición del ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó, sobre las voces que piden modificar la ley de hidrocarburos. ¿Es difícil modificar la ley de hidrocarburos ya? Es difícil, realmente.
por todas las razones que se han dado ya en la prensa, ustedes lo han oído. O sea, es difícil porque son recursos que realmente están incluidos en presupuesto, son indispensables para resolver los problemas de salud, educación, etcétera, 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 y que pensar en eso indudablemente obliga a pensar primero en cuáles serían los sustitutos de esos recursos. Bueno, ciertamente tendrá que haber una revisión de la ley de hidrocarburos. República Dominicana es uno de los países de la región donde los combustibles son más caros y la explicación está en los impuestos que pagamos en cada galón de combustible. El gobierno se justifica diciendo que ese es el dinero que se utiliza para salud, para educación y para cubrir los gastos que tiene todo el aparato del Estado. Pero la carga está siendo insostenible para la ciudadanía. Pero por eso dicen ellos que de modificarse la ley de hidrocarburos tendría que pasar por una reforma fiscal que identifique de dónde saldrían entonces los recursos para sustituir esos. Yo creo que el gobierno debería empezar por hacer un anuncio de recorte de gastos innecesarios que todos sabemos que tienen muchísimos, como por ejemplo en el área de la publicidad. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de casos de corrupción en la justicia y vamos a hablar del caso Emily Peguero que se ha estado debatiendo durante toda la semana en los tribunales de San Francisco de Macorís. Esta misma semana. Esta semana se conoció la variación de medida de coerción del caso Los Tres Brazos. Allí hubo un fallo en el que se modificaba la prisión que estaban cumpliendo los principales encartados, como Leoncio Almanzar, el exdirector de CORDE, y José de Pool, una de las manos derechas de Miguel Vargas Maldonado. Estaban ellos guardando prisión y le ha sido modificada esta medida de coerción. Tanto a Leoncio Almanzar, a José de Pool como a Carlos Gómez le modifican la coerción a arresto domiciliario en su residencia, una garantía económica de 10 millones de pesos en efectivo, y voy a pasar a explicar lo que quiere decir eso, brazalete electrónico pagado por ellos mismos e impedimento de salida. ¿Qué quiere decir en efectivo la fianza? Ustedes saben que cuando se pone una garantía económica para medida de coerción, generalmente se hace a través de una fianza, o sea, se paga un porcentaje que se puede hacer a través de una aseguradora. Pero cuando el juez ordena que sea en efectivo a una cuenta de la Procuraduría, como es el caso, es cada peso que ha sido señalado en ese fallo tiene que ser depositado, o sea, los 10 millones íntegros tienen que ser depositados para que se cumpla la garantía económica. A los imputados Manuel Aybar, Julio César Gómez y Juana Inés Gómez se les impuso una garantía económica de 5 millones de pesos en efectivo, igual que en el caso anterior tienen que aportar toda la cantidad, presentación periódica mensual. A Domingo Lebrón una garantía económica de 3 millones de pesos en efectivo, presentación periódica, y igual que a los otros encartados, impedimento de salida y retención de sus pasaportes. Otra parte importante del fallo es que declara el caso complejo. Esa había sido una solicitud del Ministerio Público para tener más tiempo para investigar. Esto le otorga entonces al Ministerio Público esa extensión de los plazos para hacer la investigación. Pero ha generado rechazo entre comunitarios de Los Tres Brazos esta variación de medida de coerción, a pesar de todas las medidas que se le imponen. El Comité de Lucha por la Defensa de Los Tres Brazos denunció que los imputados de la venta de terrenos en ese sector de Santo Domingo Este se les realizó esa audiencia sin que ellos fueran notificados. Vamos a escuchar. En esta acción se esconde una intención de invisibilizar las acciones presenciales de la comunidad y que se busca revivir la política de impunidad que es característica de nuestra justicia. Los Tres Brazos quieren anunciar al país que se mantendrán vigilantes ante esta actitud del Ministerio Público. Bueno, desde el Ministerio Público y desde los abogados del Estado ven como una victoria
el resultado de la variación de medida de coerción, porque aunque el Ministerio Público pidió que continuaran en prisión, las medidas que fueron impuestas por los jueces son bastante coercitivas, como les digo, impedimento de salida, prisión domiciliaria, el aparato electrónico, el grillete electrónico que tienen que pagar con sus propios recursos, y sobre todo la garantía económica, que son bastante cuantiosas. Dirigentes políticos también se han referido a este fallo. Guillermo Moreno y Minú Tavares Mirabal criticaron esa variación de medida de coerción. Vamos a escuchar. Todos conocemos que estos funcionarios públicos tienen mucha capacidad de influir y de agenciarse impunidad. Y por esa razón es sospechoso que en un periodo tan breve se le haya variado la medida de coerción, porque precisamente lo que la población siempre ha temido es que este caso quede impune. No sorprende que nuevamente se intente pasarle por encima a la justicia y que eso quede como han quedado los casos anteriores. Bueno, lo importante ahora con este fallo es que el Ministerio Público utilice el tiempo que le ha otorgado el tribunal para hacer una investigación profunda, para reunir todos los elementos de prueba de un caso que a todas luces está manchado por la corrupción, la venta de un barrio entero de terrenos propiedad del Estado, en una venta irregular, en una estafa al Estado dominicano. Otro proceso judicial que ha estado acaparando los medios durante esta semana ha sido el juicio de Emely Peguero, que ya está en su recta final. Durante toda la semana se han estado escuchando a los testigos que fueron citados por las partes, y tal vez uno de los momentos más interesantes fue el pasado miércoles, cuando empleados del residencial donde está ubicado el apartamento de Marlene Martínez ofrecieron declaraciones y confirmaron lo que habían visto en las cámaras de seguridad ese día. Escuchen ustedes. Nuevamente las declaraciones de los testigos exponen los sentimientos de las partes. Por un lado, la familia Peguero, al escuchar las declaraciones, irrumpe en llantos, mientras que la familia Martínez, al oír los detalles, hace lo propio con el rostro cabizbajo. Específicamente, mientras declaraba Lorenzo Jiménez de Jesús, empleado que cuidaba el residencial donde está ubicado el apartamento de Marlene Martínez, lugar en que se cometió el asesinato. En la impresión se ve como que ahí viene arrancando un saco, y después agarró el saco y lo montó en un baúl. ¿Y lo montó en un baúl? Ajá. ¿En cuál baúl? En el baúl del carro. El perito que realizó el análisis al audiovisual testificó, confirmando su veracidad. Se desmontan dos personas, uno de los cuales se va a la parte de atrás y abre la cajuela y saca un objeto del mismo, cerrando la cajuela y desapareciendo del alcance del visor. Un último testigo presentado hoy fue un empleado ocasional que prestaba servicios en el residencial citado, quien confirmara ante el tribunal el encargo de Marlene Martínez para este. ¿Y cuál fue el mandado que le dejó ella? Que la policía va a llegar y se vaya a disco duro y que lo traiga más tarde. ¿Usted recuerda cuándo le dijo ella eso? Sí, señor. ¿Cuándo? Eso fue el viernes en la mañana. La parte querellante aseguró que el testimonio de los testigos compromete a los imputados, dando garantías de que habrá una condena. No hay duda de que Marlon Martínez llegó con Emmy al edificio Don Luis y posteriormente bajó con el saco lleno conteniendo el cadáver de Emely Peguero. Sin dudas, Marlon Martínez es culpable, como hemos dicho, de este crimen. Si ella no hubiese sabido de esto, cuando Marlon cae preso el 24, el cuerpo aparece de una vez. Si no aparece el 31, donde Marlon cae 28 y el cuerpo aparece el 31 porque todavía Henry sigue con el cuerpo. Entonces, sabemos de la culpabilidad de ella. Mientras que la defensa técnica de los imputados mantiene que las pruebas aportadas no son relevantes para una condena de 30 y 20 años y afirma que solo se trató de un homicidio involuntario. Esos testigos están corroborando lo que nosotros en nuestro momento vamos a admitir. Que nosotros le hemos dicho a la población, Marlene Martínez no sabía de ese hecho, no
indujo a su hijo a cometerlo, no participó el día del hecho. ¿Qué prueba ha traído el Ministerio Público o ha arrojado aquí donde se puede establecer de manera cierta y real lo que sucedió en ese edificio? Ninguno. El Ministerio Público, tal como yo he dicho, hizo una mala investigación que deja al tribunal a ciegas. También testificaron peritos de ciencias forenses y de la Policía Nacional que hicieron levantamientos de los videos de edificios que son aledaños y donde certifican que se ve a Marlon Martínez llegar con Emily Peguero en su automóvil al residencial y luego salir con un saco en el que presuntamente cargaba el cadáver. Otros imputados que también han hablado esta semana y que dejan en muy mala situación tanto a Marlon Martínez como a su madre, Marlene Martínez, han sido los peritos que hicieron el mapeo de las llamadas y donde se evidencia la constante comunicación que tuvo Marlene Martínez con su hijo Marlon Martínez mientras ocurrían los hechos. Esta semana también tuvieron ellos que ver en el tribunal esas declaraciones que en su momento dieron Marlon y Marlene Martínez pidiéndole a la adolescente Emily Peguero que por favor regresara a su casa cuando ya ellos la tenían en el baúl de un carro muerta. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta misma semana. Otro proceso que está avanzando es el del Consejo Nacional de la Magistratura, donde tendrán que ser electos los nuevos jueces para el Tribunal Constitucional y la Suprema Corte de Justicia. Se ha establecido un cronograma ya para la elección específicamente de los jueces del Tribunal Constitucional. Vamos a escuchar lo que explicó en rueda de prensa Fran Soto, uno de los miembros del Consejo, sobre ese cronograma para la recepción de las postulaciones de los aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional. El Consejo aprobó, no sé si ustedes recordarán, en la reunión anterior, se nombró una comisión para presentarle al Pleno del Consejo un calendario, una ruta crítica, un cronograma para la designación de los jueces que posiciones vacantes del Tribunal Constitucional. En el día de hoy el Consejo aprobó con algunas modificaciones este cronograma de trabajo desde aquí hasta la segunda semana de diciembre, donde estaremos concluyendo la designación de los 4 jueces del Tribunal Constitucional, posiciones vacantes. Se inicia este jueves 18, donde publicaremos en un periódico de circulación nacional la convocatoria oficial para que todas las personas e instituciones que quieran postular candidatos así lo hagan en la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia. Iniciamos el 18 y concluimos el 2 de noviembre, viernes 2. Hasta esa fecha todas las personas podrán hacer sus propuestas. En ese interín, las personas que vayan siendo propuestas, sus nombres se subirán inmediatamente al portal del Consejo Nacional de la Magistratura y el día 9 de noviembre, viernes 9, se hará una publicación de todas las personas que cumplieron con los requisitos de llenar el formulario y depositar la documentación requerida para ser considerado candidato a suplir una de las plazas vacantes del Tribunal Constitucional. Repito, iniciamos el 8 hasta el día del 18, este jueves, hasta el día 2 de noviembre. También se llegó a un acuerdo sobre el cambio de reglamento que se tiene que hacer para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Ustedes saben que hay algunos jueces que ya tiene que ser revisada su permanencia o no en la Suprema Corte de Justicia, y para eso se necesitaba un reglamento, que es lo que ahora va a realizar el Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a ver lo que explicó sobre eso Fran Soto en rueda de prensa. Bien, el Consejo aprobó
modificar el reglamento para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia que serán evaluados a fin de año. Se nombró una comisión para tales fines compuesta por el senador Reinaldo Párez Pérez, el senador José Ignacio Paliza, Jean Alain Rodríguez y quien suscribe, quien será el coordinador de dicha comisión. Esta comisión tendrá la responsabilidad de hacerle una propuesta de modificación al reglamento de evaluación al Consejo, el cual se le presentará el día 13 del mes de noviembre, que será la próxima reunión del Consejo, en el cual se verá no solo la presentación de la propuesta de modificación del reglamento, sino también verá también la lista de todas las personas que se inscribieron para ser candidatos o fueron propuestos para ser candidatos al Tribunal Constitucional. Hasta ahora, esos fueron básicamente lo que se acordó en la reunión de hoy en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y bueno, Fran Soto está ahí a pesar de la objeción que hubo de organizaciones de jueces que pedían que en el Consejo Nacional de la Magistratura estuvieran representados por un juez de carrera y no solamente por Mariano Germán y Fran Soto, que no lo son. Esa petición, esa propuesta, que además también la suscribió Finjus y otras organizaciones, fue rechazada y Fran Soto continúa siendo parte del Consejo. También la oposición dio declaraciones después de esta reunión. José Ignacio Paliza habló de cómo se rechazó una propuesta que hicieron tanto él como Josefa Castillo sobre el proceso de las votaciones y de las deliberaciones. Escuchen ustedes. Dos elementos particulares. En primer lugar, la aprobación del cronograma de trabajo que se preparó para conocer los pasos a seguir y los plazos y la organización de este esfuerzo, de este evento, que evidentemente requiere de la agenda de todos nosotros y de una mancomunidad de esfuerzos. Por eso lo importante de conocer el cronograma y tenerlo presente para seguir. Y en segundo lugar, algunas propuestas que nosotros presentamos para hacer del reglamento para ponderar a los jueces del Tribunal Constitucional y posteriormente la Suprema Corte de Justicia. Eso sucedió en el pasado Consejo Nacional de la Magistratura. Ellos también propusieron que las votaciones y las deliberaciones se hicieran públicas, que todo el mundo pudiera ver el proceso de selección de los jueces, no solamente las postulaciones, sino cómo votaba cada miembro. Esa propuesta también fue hecha en el pasado Consejo Nacional de la Magistratura, cuando se eligieron los jueces para el Tribunal Superior Electoral, la propuesta de que las votaciones fueran públicas y las deliberaciones también, para que todo el mundo pudiera ver no solamente las postulaciones de los jueces, sino también el proceso de selección de los mismos. Esa propuesta fue derrotada, como dijo José Ignacio Paliza. Los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que responden al presidente de la República y a la parte oficialista, pues votaron en contra. 5-2 quedó esa votación. Pero como ya ustedes escucharon, queda abierto el proceso para la recepción de candidaturas a jueces del Tribunal Constitucional y estarán recibiendo hasta el 2 de noviembre. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el tema que ha levantado el avispero esta semana, tanto en el Congreso como en las redes sociales, un proyecto para impartir la Biblia en las escuelas públicas y privadas. Esta misma semana. Esta semana se conoció en la Cámara de Diputados, se estaba conociendo ya en segunda lectura, un proyecto sometido por la diputada Betsaida González que busca la impartición de la Biblia en las escuelas públicas y privadas. Hay que decir que lo que buscaba la diputada era que se emitiera una resolución para obligar al cumplimiento de la ley 4400, porque ya esta disposición existe desde el año 2000, pero no se cumple. Ella quería una resolución para obligar al Estado Dominicano a cumplirlo. Vamos a escuchar lo que dice Betsaida González en la Cámara de Diputados.
fiscalizar el cumplimiento de las mismas una vez aprobadas y promulgadas. Tenemos muchas leyes buenas, de las cuales muchas de ellas no se cumplen ni se respetan. Y una muestra de esto es la Ley 4400 de julio del 2000, la que instruye la lectura en las escuelas públicas y privadas de la República Dominicana. Por eso traigo este proyecto de resolución pidiéndole al excelentísimo presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, que instruya de manera categórica al Ministerio de Educación para que implemente de nuevo la lectura e instrucción de la Biblia en las escuelas públicas y privadas. Y otro diputado que secundó la propuesta de la diputada fue Julio Campos. Vamos a escuchar. Periodos, porque se trata de inculcarle a la niñez la palabra de Dios. Honorable señor presidente de la Cámara, diputados y diputadas. Y digo esto porque los forjadores de la nacionalidad dominicana, desde la génesis de la República, primero pusieron a Dios por encima de todo. Y el más evidente ejemplo es ese escudo que usted tiene encima o detrás de usted, señor presidente, y que está al frente de todos los diputados, el que está detrás de nosotros, el bufete directivo, y el que está al frente de ellos. Sin embargo, esto encontró oposición en legisladores del PLD y la legisladora Farideh Raful, quienes tomaron turnos para expresar su posición de inconstitucionalidad de esta propuesta. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada Farideh Raful y vamos a escuchar la íntegra, porque sus declaraciones son las que han despertado toda la discusión en las redes sociales, cuando en un principio la mayoría de las personas ni siquiera la habían escuchado. Vamos a ver. Farideh Raful. Muchas gracias, presidente. Hay varios aspectos que han tocado aquí a propósito de esta resolución que se pretende aprobar en esta Cámara y que se ha aprobado con un informe favorable. Quiero referirme en primer lugar, primero decir, antes de hablar como abogada, que soy católica, que tuve la opción de bautizar a mi hijo en la Iglesia Católica, de haberme sido bautizada, confirmada, casada, un matrimonio también católico, y que solamente me falta el sacramento de la extrema unción, que espero que no sea por ahora. Y gracias a Dios, en esta época yo tuve la opción de elegir la religión que yo quería, y la religión que yo quería para mi hijo. Y gracias también que nací en esta época, porque la Constitución Dominicana me da esa libertad de elección. Los artículos 39, 45 y 63 de la Constitución de la República hacen referencia a varios derechos. El derecho a la igualdad, el derecho a la libertad de conciencia y de cultos y el derecho a la educación. Incluso el artículo 63 establece que la familia es la responsable de la educación de sus integrantes. Eso quiere decir que le quita un peso de responsabilidad al Estado para poder adoctrinar en manera espiritual a sus ciudadanos y ciudadanas. Pero más allá de ahí, la Constitución de la República establece, dentro de la definición de Estado nacional, las características del país que tenemos. Y dice que la República Dominicana es un Estado laico. ¿Y qué significa ser un Estado laico? Un Estado donde personas con diferentes religiones podemos coexistir en el respeto a esa diversidad y a la opción que tuvimos de elegir la religión que más nos acerca al Dios en el que creemos. Imponer a través de una resolución la aplicación de una ley que probablemente es inconstitucional, que probablemente no, que es inconstitucional y que no ha sido declarada por el Tribunal Constitucional porque no ha sido sometido el recurso, es nosotros ratificar otro error desde el Congreso Nacional. Las sociedades y la doctrina de la Iglesia, sobre todo de la católica, han ido avanzando y progresando con los años a partir de su separación del Estado y del desarrollo de políticas públicas. Imponer la Biblia
en todas las escuelas privadas y públicas en la República Dominicana es sacar del sistema a decenas y decenas de ciudadanos que profesan otras religiones. Y cuando hacemos eso, estamos imponiendo una sola religión y estamos imponiéndole a nuestros ciudadanos un dogma de fe y no le estamos dando la elección que manda la Constitución Dominicana. Como legisladores y legisladoras, tenemos que recordar que somos parte de un poder público, más allá de nuestros dogmas de fe, que yo no puedo venir a tratar de imponer a 189 diputados el catolicismo como religión, que tengo que respetar las razas, las orientaciones sexuales, que tengo que venir aquí también a respetar la diversidad que se vive en la sociedad dominicana, porque como legisladora tengo el deber de primero también respetar la Constitución de la República Dominicana, que nos trajo aquí y nos ampara para hacer nuestra labor. Entonces, más allá del dogma de fe que profesemos cada uno, respetable, y por el que exigimos respeto, no podemos hablar de imposiciones. Sería ratificar una inconstitucionalidad y yo creo que estamos en un nivel donde hemos adquirido una madurez democrática en la República Dominicana acerca del estudio de los lineamientos que manda la Constitución Dominicana. Muchísimas gracias. Bueno, ahí explicaba la diputada Farideh Raful sus argumentos para oponerse a la aplicación de esta ley. De hecho, tiene razón cuando dice que la ley es inconstitucional porque la República Dominicana es un Estado laico. Sin embargo, la ley existe. La que es inconstitucional es la ley, más que la propuesta de la diputada Betsaida González. Lo que pasa es que nunca nadie ha llevado esa ley ante el Tribunal Constitucional, pero es bueno ver qué es lo que dice la ley. Vamos a ponerla en pantalla en este momento. Según esta ley, en su párrafo segundo, dice que se establece a nivel inicial, básico y medio, o sea, prácticamente en toda la educación, la instrucción bíblica, que se impartirá por lo menos una vez a la semana. Los programas y métodos de enseñanza bíblica serán propuestos por la Conferencia del Episcopado Dominicano y la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica CODUE. O sea, manda al episcopado, a los católicos, a hacer un programa y al CODUE, a los evangélicos, a hacer otro programa. O sea que tendríamos clases para los niños católicos y clases para los niños evangélicos. ¿Cómo en la práctica se separaría esto? No lo sé. O sea, cuando llegue la hora de dar la clase de la Biblia, ¿qué van a hacer? Los niños católicos váyanse para allá y los niños evangélicos vengan para acá. No entiendo cómo se haría eso. Tal vez por eso el ministerio nunca lo ha aplicado. Además de que ya existe en el currículum dominicano la materia de enseñanza humana y religiosa, que sí se aplica en las escuelas y colegios del país. Pero hace más complicada la aplicación de esto otros párrafos de esta ley, porque, por ejemplo, dice que serán la Conferencia del Episcopado y la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica CODUE quienes remitirán al Consejo Nacional de Educación los programas de instrucción bíblica y además serían ellos los que presentarían a las autoridades educativas los candidatos para el nombramiento de las personas que van a hacer esta instrucción bíblica. Aquí, en nuestro país, los maestros se eligen por concurso. Entonces, ¿cómo se haría esto? ¿Son las iglesias que lo van a proponer o se va a hacer un concurso para contratarlos? La ley existe desde el año 2000, o sea, tiene 18 años. Y no se aplica porque es imposible aplicarla. ¿Cuántos miles de maestros serían necesarios contratar a sugerencia de las iglesias para que cubran esas clases que se están proponiendo? Sin mencionar el tema inconstitucional, porque circunscribirse a dos religiones pues deja fuera a todo el que no las profesa. Pero además reconocerle al CODUE, que es como la sombrilla de todas las iglesias evangélicas, cuando más del 50% de las iglesias evangélicas no están afiliadas al CODUE, operan de manera independiente. Entonces habrá que ver si están de acuerdo en eso todos los evangélicos también. Y además está las diferentes interpretaciones que cada religión le da a la Biblia. A mí me llamaba al programa de radio, por ejemplo, un pentecostal para decirme, yo estoy de acuerdo con que se enseñe la Biblia. Ahora, un católico no le va a enseñar a mi hijo
qué es lo que dice la Biblia, porque él tiene una interpretación diferente a la mía. Entonces, las religiones, señores, son tan complejas que lo que pueden conseguir es división dentro de las escuelas dominicanas. Por eso su lugar es en las iglesias, que cada iglesia adoctrine a sus feligreses o dogmatice a sus feligreses en la fe que cada uno profesa. Las escuelas están para educar en otras materias, en otros ambientes. La diputada Farideh Raful fue objeto de un gran ataque a través de las redes sociales, pero también de mucho apoyo. Ella subió este video para aclarar su posición. Señores, he visto con mucha sorpresa las reacciones que ha provocado nuestra última intervención en la Cámara de Diputados. Han hecho fake news, han dicho mentiras de cosas que nunca dijimos, como la prohibición de la Biblia. En ningún momento dijimos nada de eso. Ahí está el video íntegro, yo los invito a que lo vean. Sí, nosotros tenemos un gran compromiso con que la Constitución sea respetada. Nos hemos vuelto intolerantes, nos hemos vuelto personas que a través de las redes sociales queremos atacar personalmente a quienes creemos que tienen algún tipo de diferencia con nosotros. Todo lo contrario, siempre de cara al sol vamos a propugnar porque se respete la ley, porque se respete la Constitución de la República, por una sociedad más justa, de más valores, pero que también sea a través de la transparencia, incluso de nuestro discurso, como lo hemos asumido hasta el sol de hoy. Así que ese es mi compromiso, estoy tranquila, gracias por el apoyo que nos han dado a través de las redes sociales, y a los que critican, pues bueno, es parte de esto y los invito a que vean realmente lo que dijimos. Bueno, y como decía hace un momento, quien tiene en su facultad, en sus manos, la aplicación o no de esta ley, no es la Cámara de Diputados, porque la ley existe, sino el gobierno, que ha decidido no aplicarla y como dije hace un momento, en mi opinión personal es porque es de imposible aplicación de manera logística. Por lo que les explicaba anteriormente, la ley existe desde hace 18 años y si el Ministerio de Educación no la aplica, pues no es culpa de los diputados o de los senadores. Entonces habrá que ver a quiénes le van a pedir cuentas las personas que están criticando a través de las redes sociales por presentar una posición respetuosa, porque no se insultó ni se ofendió a nadie a través de una curul. Señores, hemos llegado al final de este programa. El próximo sábado Uchi Lora estará de nuevo con todos nosotros aquí en esta misma semana.